Los cazadores de nazis. Justicia al estilo del SAS. En octubre de 1944, más de 30 soldados del SAS quedaron bloqueados en el este de Francia. Infringiendo las reglas de la guerra, muchos de ellos fueron torturados por los nazis, ejecutados brutalmente y arrojados a fosas comunes. En la misma zona, 4 agentes encubiertas del SAS sufrieron una muerte horrible tras ser capturadas, cuando un doctor nazi les inyectó ácido carbólico. Tras la guerra, el oficial de inteligencia del SAS, Bill Backworth, recibió el encargo de averiguar qué había pasado con los soldados desaparecidos. Él y su equipo siguieron el rastro dejado por los nazis en los campos de prisioneros, en los escombros de una Alemania arrasada por la guerra. No nos movió un afán de venganza. Teníamos un trabajo que hacer, y ese trabajo era llevar a aquellas personas ante la justicia. Cuando Vera Atkins, otra cazadora de nazis, apareció en busca de sus chicas de las operaciones especiales, Backworth la ayudó a localizar al cruel doctor que las había asesinado. Juntos llevarían ante el juez a aquellos criminales de guerra. En agosto de 1944, 2 meses después del desembarco de Normandía, los aliados forzaban al ejército alemán a replegarse cada vez más hacia Francia. El tercer ejército, liderado por el general George Patton, estaba dando a los alemanes una buena dosis de su Blitzkrieg, su guerra relámpago. Se llegó a decir que la guerra terminaría después de las Navidades. Se esperaba que los alemanes se hicieran fuertes en la boscosa zona de las montañas de los Vosgos, la última frontera natural antes de llegar al Rin. Para desbaratar las defensas alemanas, los aliados enviaron a las fuerzas especiales británicas, los SAS. Haciendo honor a su lema, quien se atreve, gana, los SAS se habían ganado en los desiertos del norte de África la reputación de ser letales. Sus unidades móviles, muy preparadas, causaban estragos tras las líneas enemigas. Justo lo que hacía falta en las montañas de los Vosgos. La operación implicaba a cerca de 100 agentes durante un tiempo estimado de 2 a 3 semanas. En una primera fase, se enviaría un reducido equipo cargado con suministros y munición para la resistencia francesa local. La noche del 12 de agosto, aquella avanzadilla se puso en marcha hacia la zona de Salto. Su misión era ponerse en contacto con los partisanos franceses y establecer un campamento base para los SAS. Uno de los voluntarios franceses era Henri Poisson, por aquel entonces un joven conductor de camiones. Aquello era algo inimaginable para nosotros. La llegada de los paracaidistas fue algo increíble. Estábamos muy ansiosos de que tocaran el suelo bajo aquella especie de pañuelos, porque nunca habíamos visto nada parecido. Todos estábamos entusiasmados, como niños, al ver algo tan nuevo. Y trabajamos con ellos muy ilusionados, en equipo, e hicimos nuestro trabajo. Los densos bosques de las laderas de los Vosgos parecían el marco perfecto para el estilo de combate del SAS, basado en las incursiones relámpago. Sin embargo, la avanzadilla ignoraba que ya era objeto de una implacable persecución humana, dirigida por el doctor Erich Isselhorst.
Oficial de la Gestapo desde 1935, Isselhorst estaba plenamente preparado para dar caza y eliminar a los enemigos del régimen nazi. También había dirigido uno de los Einsatzgruppen del Frente Oriental, escuadrones enviados por Hitler a los territorios recién ocupados para asesinar a miles y miles de civiles. Isselhorst era entonces líder de la Policía de Seguridad de la Frontera franco-alemana. Sus órdenes eran eliminar a todos los partisanos franceses y a los paracaidistas del SAS. La operación recibió el nombre de Waldfest, fiesta en el bosque. En ella participarían la policía, el ejército y las fuerzas especiales de la Gestapo. Sus hombres eran expertos en el arte de interrogar a sus prisioneros a través de torturas. Uno de los comandantes más salvajes de la Gestapo fue el doctor Hans Dietrich Ernst, responsable del envío a Auschwitz de 800 judíos franceses. La base principal de la operación Waldfest fue el campo de seguridad de Schirmeck, a tan solo 24 kilómetros de la zona de salto del SAS. El SAS avanzaba sin cesar bajo fuego cruzado, ocultándose entre la espesura del bosque. Sus aliados de la resistencia francesa estaban muy entusiasmados ante aquellos progresos, pero carecían de entrenamiento. En menos de una semana, muchos habían muerto o habían sido capturados. El 17 de agosto, el SAS perdió a su primer hombre. Uno de los sargentos desapareció sin dejar rastro. Superados en número, los ingleses se encontraron frente a un enemigo mucho más poderoso de lo que habían imaginado. El sargento Len Owens era operador de radio y miembro del SAS. Conocía a los chicos de aquella patrulla. Dijeron que les habían informado de que la zona apenas estaba ocupada y que solo había tropas de segunda clase, lo que era totalmente mentira. La zona estaba plagada de tropas alemanas de primera clase. Mientras la avanzadilla intentaba establecer una base segura, el coronel Brian Franks, líder de la operación, tuvo que esperar 3 semanas hasta poder lanzarse en paracaídas con los hombres de la fuerza principal del SAS. En un juego letal del gato y el ratón, Franks ordenó a sus hombres avanzar de campamento en campamento para esquivar a los escuadrones de la muerte del doctor Isselhorst. Desplegados en pequeños grupos, intentaron tender una emboscada a los transportes alemanes, pero muy pronto se vieron en dificultades. Una patrulla de 4 hombres no consiguió regresar, y otros 3 soldados desaparecieron en la zona de salto sin que nadie volviera a saber de ellos. En el frente principal occidental surgieron problemas. Caravanas con víveres como la del famoso Red Bull Express recorren toda Francia. Muchos de los convoyes transportan munición y un preciado combustible para los tanques de la avanzadilla de Patton. Pero los suministros aliados son cada vez más escasos y hasta los depósitos del Red Bull Express acaban agotándose. Patton debe detener su avance y no podrá alcanzar y neutralizar a las tropas alemanas que huyen en retirada. La decisión de detener la avanzadilla de Patton
constituyó un desastre para el SAS. Significaba quedar aislados durante semanas tras las líneas enemigas. Aprovechando el retraso de las tropas de Patton, los alemanes envían más unidades armadas para abatir a los paracaidistas. Esperábamos que el tercer ejército del general Patton tardara entre 10 y 15 días en venir a protegernos. Pero nos quedamos solos, abandonados a nuestra suerte. Desde aquel momento, todo empezó a salir mal. Ya con 10 bajas, el coronel Franks siguió buscando una zona segura de aterrizaje para 60 soldados más. Tenía que adelantarse a los movimientos de los alemanes. Tenían pastores alsacianos y los oíamos ladrar a lo lejos. Aquellos perros ladraban como locos, lo cual nos indicaba por dónde iban. Después de perder otros 3 hombres en una misión, el coronel Franks decidió avanzar hacia el este, hacia un frondoso valle cerca de la localidad de Mousei. Uno de sus comandantes, Andy Watery Smith, tuvo que quedarse rezagado para cuidar a un compañero herido que no podía continuar la marcha. Una pareja de lugareños los escondió en una gruta en medio del bosque. Pero no todos los lugareños eran de fiar. Tras refugiarse en esta casa, 8 miembros del SAS fueron traicionados por un colaboracionista que avisó a los hombres de Iselhorst. Al cabo de 4 feroces horas de intercambio de disparos, los aliados se quedaron sin munición y fueron capturados. El coronel Franks ya había perdido el contacto con 21 de sus hombres. La moral de la tropa descendía rápidamente. Pero entonces, una serie de osados descensos en paracaídas en esta pradera, muy cerca de Mousei, trajo a los restantes 60 hombres y a sus preciados jeeps. Equipados con ametralladoras Vickers K de doble cañón y ametralladoras Browning, estos jeeps eran la marca de la casa del SAS. No tardaron en tender la primera emboscada a los convoyes alemanes que atravesaban las montañas. Pero tras más de un mes escondiéndose de los hombres de Iselhorst, los víveres empezaron a escasear. El SAS empezó a recurrir a la ayuda de los lugareños. Algunas personas, como Madeleine Petrie, pusieron en peligro su propia vida. Venían todas las noches a la misma hora, siguiendo el curso de un río para no perderse. Tenían que esperar a que oscureciera porque los alemanes estaban allí en el castillo. ¡Qué miedo! Una noche los alemanes estaban en la puerta mientras ellos estaban en la casa. Yo no sabía qué hacer. Le dije a mi padre, los he escondido en la pocilga. Obligué a los ingleses a que se escondieran allí con el cerdo. Les metí tanta prisa que a uno se le cayó la metralleta en la sopa. Ahora me río al recordarlo. Pero eso fue lo que ocurrió. Pero aquello no era ningún chiste. El doctor Hans-Dietrich Ernst, el salvaje líder del comando de Iselhorst, estaba a punto de iniciar una espeluznante campaña de represalias. La mañana del 24 de septiembre, todos los hombres entre los 16 y los 60 años que se encontraban en Mousei fueron empujados hasta el centro del pueblo. El grupo del SAS observaba impotente desde el bosque.
Todos fueron conducidos a un castillo cercano. A pesar de los despiadados interrogatorios, ninguno de ellos traicionó al SAS. El castigo fue la deportación a distintos campos de concentración, incluidos Auschwitz y Dachau. En total, cerca de 1000 hombres de los alrededores de Musei fueron deportados. A principios de octubre, la avanzadilla estadounidense sigue retenida en el oeste. Tras 11 semanas en el bosque, el coronel Franks toma la decisión de no obligar a sus hombres a permanecer allí por más tiempo. Aquello significaba abandonar a Watterly Smith y a su compañero, escondidos en su refugio de la montaña, así como a otros hombres todavía en servicio. Franks dejó un equipo en la retaguardia para agrupar a los desperdigados. A continuación, reunió al resto de sus tropas en este claro del bosque, y tras dividirlos en pequeños grupos, les dio la orden de avanzar hacia el oeste, atravesando las líneas enemigas para unirse a los estadounidenses. No podíamos continuar con la operación. Fue un alivio enterarnos de que nos íbamos a marchar, porque no hacíamos más que ir de un lado a otro. Los que quedaron atrás nunca alcanzaron las líneas estadounidenses. De los 100 hombres del grupo del coronel Franks, 32 miembros del SAS y un experto en comunicaciones fueron capturados o declarados desaparecidos. Franks tendría que esperar hasta el final de la guerra para descubrir si cayeron o no en manos de los asesinos de Isselhorst. Bienvenidos de vuelta a casa desde Alemania. Una nueva embarcación ha devuelto a Gran Bretaña a más de 600 hombres, prisioneros en campos alemanes desde los días de la campaña de Noruega y la batalla de Francia. Para millones de personas, el final de la guerra fue un momento de celebración. Pero tras la fiesta, la realidad volvió a pesar como una losa. Amigos, familiares y camaradas de los soldados desaparecidos en combate seguían preguntándose por su paradero. Un trago amargo para el coronel Franks en el cuartel general del SAS. Era consciente de que Hitler había ordenado la ejecución de cualquier soldado aliado capturado en sus territorios. Sin embargo, nadie sabía hasta qué punto habían sido cumplidas aquellas órdenes. En mayo de 1945, llegaron noticias procedentes de las autoridades francesas. Cerca de Gaggenau, en Alemania, junto a las montañas de los Vosgos, habían descubierto un lugar donde se realizaban ejecuciones en masa. Algunos de los fallecidos eran británicos. Si se tratara de los hombres desaparecidos del coronel Franks, constituirían las primeras evidencias de la comisión de un espeluznante crimen de guerra. Franks escogió a Bill Backworth, un brillante aunque poco ortodoxo oficial de la inteligencia del SAS, para dirigir un equipo de investigación. Backworth hablaba alemán con fluidez, se desenvolvía en francés y le entusiasmaba la idea de ejercer de investigador militar. Una vez en Gaggenau, empezó la ardua tarea de identificar a los soldados del SAS entre los 27 cadáveres británicos, estadounidenses y franceses encontrados en el cráter provocado por una bomba. Todos habían sido asesinados de un tiro en la cabeza. Las chapas de identificación sirvieron para reconocer al oficial Watterly Smith y al oficial herido al que éste había estado cuidando. Otros 3 miembros del SAS fueron identificados gracias a sus dentaduras y a sus relojes de pulsera. Backworth eligió esta casa en Gaggenau como cuartel general para su equipo de investigación.
El enorme sótano era una perfecta prisión temporal para los sospechosos nazis. La caza de los asesinos empezó con un estudio exhaustivo de los archivos de la Gestapo, confiscados un año antes cuando Francia fue liberada. Backworth pudo hacer un seguimiento de los movimientos realizados en la zona por los comandos de la Gestapo liderados por Isselhorst. Y se mostró especialmente interesado en el Dr. Ernst, a quien el SAS ya consideraba presunto responsable de otros crímenes contra algunos de sus hombres. Muy pronto quedó claro que muchos de los antiguos camaradas de Backworth habían sido torturados en el campo de Schirmeck por secuaces de la Gestapo de Isselhorst. Pocas semanas después fueron localizados el comandante del campo, Karl Bach, y otros exprisioneros franceses. Estos revelaron que varios soldados británicos habían sido brutalmente torturados en aquel campo. Salió entonces a la luz una historia truculenta. A finales de noviembre de 1944, Isselhorst ordenó a Bach que ejecutara a los prisioneros del SAS. Sin embargo, sabiendo que los estadounidenses estaban a punto de invadir Schirmeck, Bach decidió enviar a los prisioneros a un campo situado cerca de Gaggenau, al otro lado de la frontera alemana. El 25 de noviembre, los oficiales del SAS, varios pilotos estadounidenses capturados y no pocos civiles franceses, fueron asesinados al borde de aquel cráter. El hombre que apretó el gatillo fue el oficial de las SS Heinrich Neuschwanger. No fue complicado localizarlo. En agosto de 1945 ya estaba en manos del SAS. Dusty Rhodes, uno de los miembros del equipo de Backworth, llevó a Neuschwanger al escenario del crimen. Nuestro oficial al mando, Bill Backworth, habló con él. Y no dejó de preguntarle qué sentía hacia aquellos asesinatos, ahora que la guerra prácticamente había terminado. Neuschwanger permaneció de pie, con gesto arrogante, y no parecía tener ningún tipo de sentimientos. Entonces se giró y me miró. Yo le miré, y por mi cabeza desfilaron todos aquellos a los que había conocido. Entonces fue cuando perdí los nervios. Le golpeé hasta que cayó al fondo del cráter, que estaba cubierto por medio metro de agua. Tuvo suerte y pudo salir de allí, no como los que habían caído en ese mismo sitio antes que él. Backworth estaba realizando progresos. Uno de los nazis bajo custodia era conocedor de que 5 de los 32 soldados desaparecidos habían sido asesinados. Pero entonces llegaron devastadoras noticias para el coronel Franks, procedentes de Gran Bretaña. Enfrentados al descomunal coste de reconstruir sus ciudades, arrasadas por los bombardeos, el gobierno quería llevar a cabo recortes en las fuerzas armadas. El regimiento del SAS sería disuelto y se daría por cancelada la investigación. Desesperado por recaudar fondos, Franks recurrió a Jurga Galitzin, un oficial de la inteligencia que trabajaba para el Ministerio de Guerra. Me dijo, te voy a pedir un favor enorme. Me han ordenado que desmovilice a todo el regimiento. ¿Podrías conseguir que los equipos se pudieran quedar allí? Le respondí, déjalo en nuestras manos, haremos lo que podamos. Y lo cierto es que sin necesidad de muchos permisos, principalmente porque después de la guerra reinaba una gran confusión administrativa, fue posible mantener allí a las tropas.
Galitzine movió los hilos necesarios para que Backworth recibiera unos fondos secretos procedentes de Londres y estableció con él un vínculo por radio para ayudarle en su labor. Backworth seguía buscando a 27 miembros del SAS y a un experto en comunicaciones. Ahora podría investigar la aparición en Musey, en la frontera con Francia, de varios cadáveres enterrados de hombres del SAS. Antes de la guerra, Musey había sido un próspero núcleo textil gracias a los molinos movidos por el agua de los caudalosos ríos que descendían desde las montañas de los Vosgos. Pero Musey y sus alrededores eran ahora un valle de viudas. Los recuerdos de las deportaciones en masa a Auschwitz, ordenadas por el Dr. Ernst, mantenían las heridas abiertas. Más de un centenar de hombres no habían regresado aún a sus hogares cuando el equipo de Backworth averiguó lo sucedido a sus camaradas. El cura local había enterrado en el cementerio del pueblo a 8 soldados del SAS y a un experto en comunicaciones. 3 de ellos habían muerto en combate. Varios testigos afirmaron que los otros 6 habían muerto a manos de los nazis. También indicaron el lugar exacto en el que los soldados Brown y Louis habían sido asesinados y posteriormente quemados. La mujer de un granjero había recibido órdenes de cerrar las contraventanas, pero pudo ver perfectamente la ejecución. El cuerpo del sargento Davis fue encontrado en los bosques, asesinado de un disparo a bocajarro, probablemente tras negarse a desvelar el emplazamiento del campo del SAS. Y por último 3 hombres, Fitzpatrick, Conway y Elliot, que habían perdido contacto con sus camaradas en la zona de Salto. Ellos también habían sido ejecutados por otro comando de la Gestapo que trabajaba para Erich Isselhorst. Backworth estaba más decidido que nunca a terminar con los responsables. De los 32 miembros originales del SAS, ahora sabía que 10 habían muerto ejecutados. Solo 3 de ellos cayeron en combate. El destino de los 19 restantes continuaba siendo un misterio. Backworth sabía que en esta casa, cerca de Musey, 8 hombres habían sido traicionados por un colaboracionista y detenidos por la Gestapo. También descubrió que 8 de los hombres del equipo de retaguardia se habían refugiado en esta granja en las afueras de Musey y que habían permanecido en ella hasta mediados de octubre. A pesar de los riesgos, la familia de Yvonne Malesé nunca los abandonó. Tenían mucha hambre. Trajeron una bolsa con comida enlatada y le pidieron a mi padre que la enterrara. Les dimos de comer durante 1 o 2 semanas. Después se marcharon y regresaron unas 2 semanas más tarde. No podría indicarlo con exactitud. Le pidieron a mi padre la comida que había enterrado. Él se la dio y entonces se marcharon. Nunca más volvimos a saber de ellos. Las investigaciones desvelaron que los 8 hombres del SAS habían sido capturados por una unidad blindada alemana y que habían sido entregados al grupo de la Gestapo dirigido por el Dr. Ernst. Pero nadie conocía su destino final. Aquello significaba que solo quedaban 3 miembros del SAS por localizar. Uno de ellos, el teniente James Seeley, había sido asesinado en un bosque durante una ejecución en masa de partisanos franceses. Para esconder sus crímenes, los nazis habían arrojado a sus víctimas a este antiguo aserradero y le habían prendido fuego. Entre las ruinas, los lugareños encontrarían años después las gafas rotas del teniente Seeley.
Backworth afirmó que los otros 2 hombres del SAS, aún desaparecidos, habrían sido capturados por la Gestapo. Sus cuerpos nunca fueron localizados. Backworth tenía pruebas definitivas de 11 asesinatos cometidos por los hombres de Isselhorst, y muchas razones para sospechar que quizá otros 18 soldados habrían sufrido el mismo destino. Era el momento de llevar ante un juez a los asesinos nazis. La búsqueda llevó a Backworth y a su equipo a los inmensos campos de prisioneros de guerra que existieron en Alemania tras el fin de la guerra. Millones de refugiados intentaban regresar a sus hogares. Era como buscar una aguja en un pajar. A esto se añadía la complicación de que Alemania estaba por aquel entonces dividida en distintas zonas, gestionadas por los británicos, los estadounidenses, los franceses y los rusos. Cada zona se regía por sus propias reglas y normativas. Backworth se negó a respetarlas, lo que le granjeó no pocos enemigos. Creo que lo veían como una persona poco ortodoxa. Una persona no capacitada para guardar el debido respeto al ejército y al sistema. Así que en cuanto les fue posible, no repararon en colocar piedras en su camino. En la zona británica se le tenía verdadera antipatía. Y hubo un tiempo en que incluso se le prohibió operar en la zona británica. Pero los hombres de Backworth no se detuvieron, ni siquiera tras descubrir que uno de los sospechosos trabajaba en el departamento jurídico estadounidense. Teníamos una fotografía de él. Un día, cuando subía por la calle, unos hombres lo detuvieron, lo subieron a un jeep y lo encarcelaron en Karlsruhe. Las fuerzas estadounidenses empezaron a buscar por todas partes a este suboficial que les habla, a Rhodes, acusándole de haber detenido a uno de sus hombres. Conseguí desaparecer durante un mes. Me permitieron desaparecer una temporada. A pesar de la oposición, Backworth y su equipo continuaron persiguiendo a los criminales de guerra. Este estaba dispuesto a intentarlo por todos los medios. Incluso recurrió al esoterismo para establecer contacto con los soldados muertos del SAS. En otra ocasión, realizó una llamada de teléfono haciéndose pasar por un antiguo nazi. Dijo a los de la Gestapo: tengo algo increíble que reventará el mercado negro. Si nos vemos debajo del reloj de Colonia, tal día a medianoche, os cuento los detalles y compartimos los beneficios. Su objetivo se lo tragó. El equipo del SAS esperó agazapado aquel día y consiguió a su prisionero. Ernst e Isselhorst seguían siendo esquivos, pero varios de sus subordinados no tardaron en caer en las manos de Backworth. Sus confesiones confirmaron sus peores temores. Los 8 hombres traicionados en esta casa habían sido llevados al campo de Schirmeck para ser interrogados. 2 semanas más tarde fueron conducidos a estos bosques, donde fueron ejecutados por la Gestapo. Los nazis capturados también desvelaron otra atrocidad cometida contra los 8 hombres del grupo de la retaguardia del coronel Franks. El grupo fue conducido hasta este camino forestal, donde había un pequeño terraplén. Allí habían excavado una tumba poco profunda. Un alemán llamado Geiger permaneció en lo alto del camino para vigilar que no bajara nadie. Los hombres del SAS fueron obligados a quitarse la ropa. A continuación, fueron empujados hasta lo alto del terraplén y asesinados de un disparo. Los hombres de Backworth necesitaban pruebas para demostrar sus teorías.
así que peinaron los bosques en busca de una tumba poco profunda en una zona de casi 1 kilómetro cuadrado. Buscamos centímetro por centímetro en aquel bosque. Mi profesión es la de horticultor y mi experiencia me hizo ver que había una zona en concreto que tenía un crecimiento distinto al del resto del entorno. Nada más empezar la excavación, encontré el dedo pulgar de una persona. Entonces supe que habíamos encontrado a los 8 miembros desaparecidos del SAS. El equipo de Backworth elaboró su acusación contra los criminales de guerra nazis, pero la búsqueda de pruebas descubrió hechos aún más inquietantes. En lo alto de las colinas, por encima de los campos de Schirmeck, los nazis habían construido otro campo de concentración, el de Natzweiler. Entre sus víctimas, judíos, miembros de la resistencia francesa y agentes británicos encubiertos. Las investigaciones de Backworth en Natzweiler habían despertado la atención de una compañera suya, Vera Atkins, del Cuerpo Especial de Operaciones. Esta buscaba a sus propias agentes, desaparecidas en combate en la misma zona de Francia. El Cuerpo Especial de Operaciones había sido creado por Winston Churchill con la misión de dignificar Europa. Los hombres y mujeres elegidos habían sido cuidadosamente seleccionados por su capacidad para trabajar encubiertos. Un intensivo programa de entrenamiento los convertía en expertos saboteadores. Su objetivo era crear redes de resistencia para acosar al ejército alemán. Sin embargo, el precio fue muy alto. 120 de estos agentes, introducidos secretamente en la Francia ocupada, nunca regresaron. Vera Atkins entrenó a muchas de estas mujeres. Me involucré mucho con su preparación para salir al campo de batalla. Así que para mí era fundamental conocer cuál había sido su final, saber qué les había pasado, sobre todo pensando en sus familias. Nadie termina de creerse que un ser querido está muerto, a menos que haya alguna prueba que lo confirme. Atkins sabía que 4 de sus agentes habían sido capturadas a principios de julio de 1944 y enviadas a un campo de concentración en el este de Francia. André Borel, la primera mujer en saltar sobre la Francia ocupada. Diana Rowden, esbelta, alta, con un lacito escocés en el pelo. Vera Lee, bajita, de cara ovalada. Y Sonia Olshanesky, una de las mejores, muy respetada. Una mujer muy valiente y eficaz. Su destino final había sido Natzweiler, el aislado campo de exterminio cercano a la zona en la que habían sido asesinados los camaradas de Bill Backworth. Cuando Vera Atkins escuchó que Backworth estaba interrogando a antiguos trabajadores del campo, decidió unirse a su equipo en Alemania. Se llevó con ella a un testigo ocular, Brian Stonehouse, un agente del Cuerpo Especial de Operaciones que acababa de ser liberado tras varios años como prisionero de guerra. Stonehouse había estado en Natzweiler en junio del 44 y allí contempló la llegada de 4 mujeres, algo poco habitual. Era un reputado artista, así que recordaba numerosos detalles.
Estaba excavando una zanja en Natzweiler a primera hora de la tarde y vi como unos guardias de las SS llevaban a 4 mujeres jóvenes hasta el fondo del patio. Interrumpí mi trabajo y me fijé en ellas. Recuerdo que una llevaba en el brazo un abrigo de piel y pensé, ¿qué demonios harán aquí esas mujeres? La misma historia fue confirmada por otro interno del campo, Albert Geris, autor de una red de evasión para militares del Ejército del Aire derribados en territorio francés. Muy asombrado reconoció a una de las mujeres, André Borel, que había formado parte de aquella red. Empecé a gritar en inglés. Hola, ¿sois chicas inglesas? Y de repente apareció un rostro detrás de los barrotes de la ventana de la cárcel. Solo pude ver la cara de una chica que me dijo, sí, soy inglesa. Le pregunté qué hacía allí y entonces su rostro desapareció. Las atrocidades llevadas a cabo en Natzweiler fueron comunicadas a Vera Atkins por el equipo de Backworth. El doctor Werner Rode, oficial médico del campo, había sido visto caminando hacia el crematorio. El doctor Rode tenía una pequeña oficina en el crematorio. Las chicas fueron llevadas a su consulta una por una y él les puso una inyección, probablemente una inyección letal. A las chicas les aseguraron que estaban siendo vacunadas contra el tifus, pero casi con total certeza, el doctor Rode inyectó en sus cuerpos una dosis de ácido carbólico. Era su inyección letal preferida. Cuando creyeron que habían muerto, fueron llevadas al crematorio, donde el ejecutor del campo, Peter Straub, esperaba para incinerar sus cuerpos. Los demás prisioneros vieron indicios claros de aquella cremación. Vimos una gran cantidad de llamas saliendo por la chimenea del crematorio, lo que significaba que la puerta del horno del crematorio había sido abierta y cerrada. Un asesinato múltiple espeluznante, pero lo que descubrieron los investigadores a continuación fue incluso más macabro. Cuando estaban introduciendo a una de las mujeres en el horno, esta recuperó la consciencia. Y en ese instante agarró a Straub y le arañó un lado de la cara. Straub no pudo deshacerse nunca de las marcas de las uñas de aquella joven. El salvaje ejecutor, Peter Straub, el hombre a cargo del crematorio, se encontraba ahora en lo más alto de la lista de perseguidos por Backworth. Sus hombres lo buscaron por toda Alemania, hasta dar finalmente con él en Mannheim. Subimos las escaleras y llamamos a la puerta. Nos abrió una joven. Peter Straub estaba en el salón, sentado en un sofá, fumándose un cigarro. Al ver que aquel hombre todavía tenía aquella cicatriz en la cara, decidimos detenerlo y encerrarlo en la cárcel. Posteriormente, y como era de esperar, él y muchos otros fueron acusados de crímenes de guerra. El médico que administró las inyecciones letales, Werner Rode, también fue localizado. A principios de 1946, los investigadores de Backworth habían realizado numerosas detenciones por toda la Alemania ocupada. Erich Kieselhorst, responsable de la salvaje persecución contra los hombres del SAS, y muchos de sus asesinos de la Gestapo se encontraban ahora bajo custodia. El único que no había aparecido era el Dr. Ernst.
Ahora los cazadores de nazis podían solicitar justicia para sus camaradas asesinados. En los juicios llevados a cabo en Alemania en mayo de 1946, los acusados declararon que estaban obedeciendo las infames órdenes de Hitler. Todos los soldados enemigos que estuvieran operando más allá de sus líneas debían ser abatidos sin piedad. También argumentaron que habían sido capturados con equipamiento y explosivos de sabotaje y que por tanto habían sido ejecutados legalmente al tratarse de espías. La acusación argumentó con éxito que los SAS habían sido asesinados sin respetar las reglas estipuladas en la Convención de Ginebra. En ellas se indicaba que las ejecuciones no se podrían realizar secretamente en bosques y sin ropa, objetos valiosos o identificaciones. El doctor Isselhorst, que había autorizado la ejecución de muchos de los hombres del SAS, fue condenado, entregado a los franceses y ejecutado por estos. La mayor parte de sus subordinados fueron encarcelados o condenados a muerte, incluido Heinrich Neuschwanger, quien había matado personalmente a 5 agentes del SAS. Su ahorcamiento fue presenciado por Dusty Rhodes. No nos movió un afán de venganza. Teníamos un trabajo que hacer, y ese trabajo era llevar a aquellas personas ante la justicia. Cuando lo hicimos, dimos por concluido nuestro trabajo. Los nazis que mataron a las jóvenes de Vera Atkins en Natzweiler también terminaron en el banquillo. El doctor Rode, encargado de administrar las inyecciones, fue ahorcado. Peter Straub, el hombre que había quemado a una agente con vida, recibió una sentencia más indulgente, pero finalmente fue ahorcado por otro de sus muchos delitos. Solo uno de los sospechosos de la lista de Backworth seguía desaparecido: el doctor Ernst, el líder de la Gestapo que había ejecutado a sus prisioneros del SAS y aterrorizado a los vecinos de Musei. Sus salvajes crímenes de guerra nunca fueron olvidados, y 30 años después de la muerte de los hombres del SAS, llegaron noticias de que se estaba llevando a cabo un acto final de justicia. Quien se atreve gana. En 1977, el alcalde de Musei recibió una carta enviada por Schers Klarsfeld, un conocido cazador de nazis francés. Él y su mujer, Beate, habían localizado al doctor Ernst en Baja Sajonia, donde trabajaba como abogado. Habían conseguido prohibirle el desempeño de la abogacía y esperaban poder llevarlo pronto ante un tribunal. Sin embargo, Ernst nunca llegó a hacer frente a sus acusaciones. Murió al año siguiente tras caerse por unas escaleras. Se cerraba así un amargo capítulo, tanto para sus víctimas francesas como para los agentes del SAS. Los cazadores de nazis liderados por Backworth llevaban mucho tiempo muertos, pero sus camaradas asesinados se habrían sentido orgullosos de su inquebrantable voluntad por lograr la justicia en su nombre.